días a todos. Próximos al almuerzo, entonces vamos a tratar de hacer un panel entretenido para que vayan a almorzar con ganas. Muchas gracias a Vicky, a ProBarranquilla por este espacio y muy complacido de estar aquí en Expo Barranquilla hoy en sus 15 años. O sea, un motivo también de celebración en este espacio tan importante. En estos minutos vamos a conversar de energía, de la transición energética, cómo pasamos de las iniciativas a las acabativas, del render a la realidad y de cómo seguimos construyendo en el Caribe colombiano oportunidades para convertirnos en un verdadero hub energético de Colombia. Y aquí nos acompañan tres expertos con miradas diferentes, complementarias. Alejandro con la visión del sector eléctrico, Juan Camilo en el tema minero y Ramón, por supuesto, con el tema del gas y con un amplio repertorio de experiencias aquí para compartir con todos ustedes en este rato. Arranquemos con el tema de la transición energética que ha sido pues uno de los puntos importantes de conversación alrededor del sector. Manuel esta mañana hacía unos comentarios alrededor de los temas y bueno, aquí aterrizando con nuestros invitados, Alejandro, si uno pregunta, ¿es viable avanzar en una transición energética donde se deba garantizar la seguridad energética y unos precios competitivos? ¿Qué señales necesitan los inversionistas, particularmente de cara a una entidad como ProBarranquilla que está impulsando el desarrollo? ¿Qué señales necesitan? Gracias, Augusto. Un saludo para Vicky, para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento y felicitaciones por los 15 años de esta expo que cada vez trae más gente y muestra la cara pues, que tiene Barranquilla y esa pujanza que hemos visto en estas últimas presentaciones. Yo arranco por una palabra que se usó en el panel que moderó Pacho Miranda, y es confianza. El sector eléctrico tiene unos retos muy importantes. Estamos en una coyuntura muy compleja, no solamente en los temas de gas que ahorita va a tocar Ramón, sino desde el propio sector eléctrico. Estamos viendo que nos estamos quedando cortos desde el punto de vista de capacidad de generación, nos estamos quedando cortos en la capacidad de transportar esa energía. Y arranquemos por dos ejemplos puntuales, que incluso se viven aquí en la región. Uno, desde el año pasado, ya hace casi año y medio, el operador del sistema dijo, ojo con la región Caribe, que nos estamos quedando cortos en transmisión. Nos estamos quedando muy cortos y eso puede llevarnos a que tengamos cortes programados, que eso lo que significa, pues son básicamente apagones en algunas regiones o limitaciones de suministro en algunas regiones. Si nos paramos en Bogotá, estamos exactamente en la misma situación. Hoy en día, Bogotá, cuando una empresa se acerca a Enel, que es la que presta el servicio en la ciudad de Bogotá, y le dice, mire, necesito expandir mi industria, necesito nueva capacidad, más energía, la respuesta que le da Enel es, no tengo cómo darte esa energía, porque tengo dos proyectos de llegada de transmisión a Bogotá que están parados. Entonces, los retos del sector son muy grandes, uno en transmisión, otro en generación. Cuando uno se para y mira la situación de generación, es exactamente la misma. Vista a largo plazo, y después hablamos del corto porque eso es otra cosa más compleja, pero si uno mira a largo plazo, en el año 28-29, el hueco que estamos viendo nosotros de energía para poder abastecer a los usuarios del país es más o menos del 6%. 6% para llegar al cero, para estar iguales entre oferta y demanda, que históricamente lo que hemos tenido es un excedente más o menos del 5-8% anual, lo cual nos va a representar unas inversiones muy grandes. Y pongámosle cifras a esas inversiones. Desde el lado de generación, requerimos más o menos unos 12 billones de pesos, aumentar la capacidad más o menos en unos 2.5 gigavatios o 2.500 megavatios de capacidad instalada. Y aquí un punto que es donde comienza el tema de la confianza, y es de todo, no solamente de renovables. Este gobierno se volvió el gobierno de las renovables, habla de renovables, pero se le olvida que detrás tiene que haber una base en gas, una base en térmicas, una base en hidráulica,
que si no la expandimos y no tenemos asegurados esos insumos, pues por más renovables que yo meta en el sistema, por más solares que yo meta en el sistema, pues es que el sol no brilla de 6 a 9 de la noche. Y lo que nosotros consumimos, el momento en el que más consumimos energía eléctrica es precisamente entre las 6 y las 9 de la noche, donde todo el mundo llega a su casa, prende el televisor, prepara la comida y prende el aire acondicionado. Entonces, esa es la real condición. Necesitamos 12 billones de pesos y generar la confianza para que la gente siga creyendo en el sector y aumentar la capacidad en generación. Y por el lado de transmisión, la unidad de planeación energética lo que dice es que requerimos más o menos expansiones en transmisión cercanas a los 8 billones de pesos, es decir, 20 billones de pesos en los próximos quinquenios. Eso no es menor y requiere, vuelvo y lo digo, confianza, certeza, mensajes claros, no mensajes erráticos. Y lamentablemente los últimos dos ministros, no me refiero al ministro Palma, me refiero al ministro Camacho y a la ministra Irene Vélez, lo único que hicieron fue hablar mal del sector y generar desconfianza y generar una animadversión hacia las empresas. Entonces, cuando uno sea capaz de ejecutar esos planes, lo demás que es el tema de precios, pues obviamente va a comenzar a reflejarse, porque hoy no tenemos la suficiente generación para tener unos precios más competitivos. El tema de la confianza con seguridad absoluta desde ProBarranquilla estarán jalonando todas esas iniciativas para seguir catapultando a esta industria. No sé si ustedes sabían, pero el Caribe colombiano tiene más o menos un tercio, el 30 y pico por ciento de sus habitantes en pobreza energética. Ramón, el gas natural ha sido uno de los energéticos de mayor penetración para nuestra sociedad. Sus resultados y su beneficio en la población son indiscutibles. Es quizás pues, el servicio público que ha cambiado y ha transformado la vida de la gente en Colombia y particularmente en el Caribe. ¿Cómo hacemos, Ramón, para resolver un poco esa paradoja de la pobreza energética en esta región que tiene tanto potencial? ¿Qué está haciendo Gases del Caribe? Sí, gracias, Augusto. Realmente en Gases del Caribe, desde pues, que nuestra administración, que hace ya bastantes años, hemos tratado de vincular el mayor número de usuarios al servicio, porque además, digamos de que es nuestra función básica, entendemos que el beneficio social de los usuarios residenciales y comerciales del gas natural es supremamente valioso para la gente. Nosotros no tenemos límites en llevarle el gas natural a ningún usuario, porque tradicionalmente se mira de la parte de la industria, del comercio grande, los valores económicos, el reemplazo del fuel oil, el reemplazo de otros combustibles, del carbón, etcétera. Pero realmente el impacto social que se le da a los usuarios residenciales es enorme. Nosotros, ha sido nuestra política de llevarle el gas a todas las comunidades. Hoy, te puedo decir, el Departamento del Atlántico es el departamento mejor cubierto con el servicio de gas natural en el país. Digamos, es una de las cosas orgullosas que nos enorgullecen a los costeños y a los atlanticenses. Es el mejor cubierto. Creo que nos pueden quedar una o dos veredas de 60 o 70. En estos días estamos conectando uno de 60 usuarios. Pero mi instrucción clara como administración es que no se quede ningún usuario colombiano y costeño sin el servicio de gas natural. Eso de que hay que hacer una tubería de 4 kilómetros para 30 casas, la hacemos, porque yo no me puedo dar, nadie se puede dar el lujo de que es que yo no soy rentable. Todo costeño, hablando de costeño porque es la zona donde nosotros trabajamos, es rentable socialmente para la compañía. Y en busca de eso, adicionalmente para facilitarle el tema, tenemos un área nuestra de trabajo en cabeza de la gestora social de conseguir subsidios
para cada uno de estos usuarios, una para las acometidas, o sea, por regalías, los productores, Ecopetrol, OCOL, las gobernaciones, alcaldías, le donan parte del valor de la acometida a estos usuarios para que no paguen nada. Hoy en día, a nivel de país, el 27% de los usuarios consumen leña, pero son zonas apartadas, el Chada, Baupés, y en otras zonas. No es el caso de la costa atlántica. El 27%. Hay una estadística que un campesino se gasta un jornal a la semana buscando leña para surtir sus necesidades energéticas. Y que yo creo que, digamos, es un orgullo para Gas del Caribe. Nosotros tenemos una cobertura del 95%. El 85% de nuestros usuarios son de estrato 1 y 2. Y es una cosa importante, son buena paga. Ese estigma de que el costeño era mala paga, nos los quitamos de encima. Y tenemos con orgullo que decirle cuando hay problemas con otros servicios, pero es que el gas lo paga, tenemos un buen servicio. Y realmente nos enorgullece eso. Y lo que nos valora la comunidad. Nosotros operamos en el Departamento Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. Y nos escogieron libremente para operar el eje cafetero. O sea, anteriormente, pues, tradicionalmente no, las empresas públicas de Medellín eran los tutores nuestros en servicio público. Nosotros, el hecho de que estemos en el eje cafetero manejando 3 departamentos del eje cafetero es una cosa importante para sentirnos orgullosos. Pero el gas es de todos nuestros usuarios costeños. Gracias. Definitivamente. Y en este tema de la transición energética hay unos minerales que son estratégicos. Tenemos el cobre, tenemos el níquel. Hagan de cuenta ustedes una panadería que no guste de la harina de trigo. Algo similar puede estar pasando con la transición energética y los minerales estratégicos. Juan Camilo, tenemos cobre en Colombia, tenemos níquel y la transición energética va por un lado y la minería parece que fuera por otro, no por intención de ustedes, sino básicamente por una desconexión quizás que hay. Sin duda, Augusto, gracias a Moni, a Alejandro igualmente, a Vicky, a todo el equipo de Pro Barranquilla, un saludo. Esa respuesta tal vez, Augusto, tiene 2 patas, las 2 muy relevantes para el Caribe colombiano. Una pata en relación con los minerales nuevos que el mundo necesita, que el mundo demanda, en la cual Colombia y el Caribe tienen un enorme potencial. No hay generación eléctrica, no hay generación eólica, no hay ciudades sostenibles en materia de transporte público eléctrico sin más minerales. Hoy, gran parte de la banca multilateral, de los organismos multilaterales, de los centros de pensamiento, mencionan que para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones hoy establecidos en nuestra conversación normal, tal vez el principal factor que va a determinar si eso se cumpla o no es el abastecimiento de minerales, entre esos el cobre. Aquí hay 2 proyectos de exploración de cobre en el Caribe colombiano de la mayor importancia, uno muy próximo incluso a licenciarse. Y ahí hay una realidad, es que el mundo está generando políticas públicas para atraer la inversión, para que se explore más. Sin exploración no hay minas, sin exploración no hay minerales. A diferencia del petróleo, la exploración minera en promedio en el mundo, desde que se otorga un título, es decir, hay un indicio de que puede haber cobre, en promedio en el mundo para que eso se termine convirtiendo en una mina, pasan 17 años. En Colombia, en las circunstancias, yo no sé si usted se atreva a decir cuánto. Y de cada 100 proyectos en el mundo que se exploran, menos de 1 termina convirtiéndose en una mina. Ahí es el reto que como humanidad tenemos en esa transición. Pero bueno, esos
países, entonces, entendiendo eso, están sacando regulación para acoger la inversión minera, para atraerla. Yo no sé, Augusto, si usted nos puede decir qué está haciendo Colombia en ese sentido, pero la regulación que está sacando Colombia, tal vez el sector minero ha sido el que más ha sufrido el apetito, la ambición regulatoria del gobierno, no solo con leyes, no solo con impuestos, sino con una gran cantidad de decretos y resoluciones. Y esos decretos y esas resoluciones lo único que generan es una enorme incertidumbre, y eso pues por supuesto va en contravía de lo que los países están haciendo por el medio ambiente del mundo. Paradójico, porque están atrayendo la inversión a tal punto que recientemente Japón y Noruega están haciendo incentivos fiscales a todas aquellas compañías que exploren el lecho marino. Imagínense eso hasta dónde ha llegado, el dramatismo que tiene eso. Bueno, pero entonces ahora adivinen qué porcentaje del país no tiene títulos. Es decir, no conocemos. Ni mis hijos, ni nuestros hijos, ni nadie conoce la riqueza que tiene el país en qué porcentaje. Pues nada menos ni nada más que en el 97% del país. Solo el 2.7% está titulado, es decir, que se ha permitido explorar, conocer qué tenemos. En lo otro no. Tenemos indicios, tenemos ideas. Y ahí está el gran reto. Que lo resumo en esta parte de la respuesta en tenemos que generar una regulación como la del mundo que atraiga la inversión. ¿Para qué? En un país que tiene el 97% de su territorio sin conocerlo, sin saber qué riqueza tenemos, que es absolutamente irresponsable. Pero la otra parte es en relación con el carbón. Es muy susceptible con el clúster empresarial que existe en el Atlántico y en particular en Barranquilla en relación con las empresas de carbón de aquí para arriba y pues por supuesto también níquel y demás. Y es mentira que el mundo esté dejando de comprar carbón. El año pasado se alcanzó el récord histórico, 8.000 millones, 8.700 millones de toneladas de carbón consumimos como humanidad. De esas, la India produce 1.000 millones, la China 4.700 millones de toneladas de carbón anualmente, Estados Unidos unas 600, Australia 400, Alemania 150 millones de toneladas de carbón. Y nosotros, con los recientes anuncios de reducción de producción que van a tener un impacto social, empresarial, particularmente en el Caribe, solo producimos 55 millones de toneladas. Es decir, estamos metidos en un berenjenal de una conversación de la transición, de la importancia de la contribución que tiene que hacer el país a la transición energética, y a esas 55 millones de toneladas, China suspira, la India voltea, pica un ojo, Indonesia o incluso Alemania y las producen en un momento. Y nosotros, por el contrario, sí estamos comprometiendo el devenir social, la estabilidad económica y financiera del país en los momentos más difíciles. Entonces, lo único que tiene esto, para terminar, Augusto, es que tenemos que tener conversaciones en relación con la transición energética honestas, fronteras, con los datos claros. No podemos seguir permitiendo que la conversación de la transición energética, entre otras también de la minería, siga siendo solo habladera para el uso y beneficio político particular, ahora que vienen unas elecciones, y no para ponerse a trabajar en pro de la verdadera transición energética que se hace remangándose las manos, trabajando, entre otras, con lo que decía Alejandro y Ramón. Para que haya una transición energética, lo primero que tiene que haber es energía y generación, ¿no? Estamos hablando de pobreza. Tenemos que cerrar ese círculo complementario y todavía nos están faltando varios centavos para ese peso. Hablando de pesos, miremos aquí ahora un tema relacionado con el bolsillo de los usuarios, de los empresarios, particularmente con el sector energético. Ha sido pues una queja constante el tema de las tarifas, los costos, etcétera, en el aparato productivo y en la canasta familiar. Ramón, si
Si uno ve el tema de los subsidios, estrato 1 y 2 en el gas, que por supuesto esas contribuciones las hacen las personas de los distintos estratos con el mayor gusto, ¿es sostenible mantener ese esquema cuando tenemos unas deficiencias estructurales en el sector del gas que hoy nos tienen pasando agua y boqueando aquí buscando oxígeno porque la cosa está complicada? Sí, Augusto. Realmente, hace muchísimos años, pues, recuerde, los usuarios de estrato 1 y 2 reciben un subsidio, sí, preciso, el estrato 1 60% y el estrato 2 50% del servicio de gas natural. Hoy una factura promedio del servicio, un estrato 1 puede estar entre 15.000 pesos, de 15.000 y 20.000 pesos aproximadamente. Yo creo que estos subsidios son necesarios por la desigualdad económica que existe en la sociedad colombiana. Se requiere, los usuarios de estratos 5 y 6 contribuyen con una sobretasa que se aplica a estos subsidios, pero no alcanza porque realmente en el caso, el mix de los usuarios nuestros, que tenemos 1.300.000 usuarios, creo que los estratos 4, 5 y 6 están entre 10 y 15%. Primero, porque realmente son muy pocos. Y la otra es que, la verdad sea dicha, los alcaldes en muchos casos tratan de favorecer las estratificaciones. Es más fácil bajar usuario que subirle el estrato. Políticamente eso no es ganancia. Pero realmente los subsidios yo creo que está otorgando, o que debe otorgar el gobierno nacional a través de presupuestos, son necesarios para mantener esa estructura, digamos, económica entre los estratos 4, 5 y 6 y el 1, 2 y 3. Actualmente, como todos saben, el gobierno nacional nos debe una cantidad importante por parte de los subsidios, un valor económico. Creo que alrededor de 150.000 millones de pesos en el día de hoy. No son tan grandes como la energía eléctrica porque las facturas nuestras obviamente son más pequeñas, pero esto sí, definitivamente le ha hecho mucho daño a las compañías, tiene apretada a las electrificadoras, a nosotros también. Esto no es para empresas chiquitas, o sea, una empresa no aguanta, pequeña, no aguanta estos déficits permanentes. El año pasado en promedio nos tuvieron 350 y 200.000 millones de pesos de deuda. Así que yo creo que es básico que el gobierno se comprometa a mantener, realmente a mantener vigente esta parte de los subsidios. Es más, yo diría que otro tema del subsidio, yo creo que cualquiera que sea el próximo gobernante, Augusto, debe comprometerse o intentar que para los estratos 1 y 2 de las zonas rurales, de las veredas, que le donen el valor de la cometida a cada usuario. Una cometida de esta vale 2 millones de pesos, a pesar de que nosotros conseguimos subsidios con gobernaciones, con alcaldías, muchas veces los dan entero, otra vez lo dan la mitad. Pero yo creo que es una buena plataforma política de lanzamiento de cualquier candidato en las próximas elecciones, regalarle a los usuarios estrato 1 y 2 de todo el país, que falte, donarle eso. Eso ayuda muchísimo, adicionalmente que particularmente en la costa atlántica, donde hay muchas pérdidas negras, digamos, de los usuarios, una persona que deja, digamos, de hurtar energía eléctrica y consume gas, es mucho alivio para las electrificadoras. Entonces yo creo que si el gobierno dona ese, además del subsidio en el consumo de gas, si no dona la cometida, es un valor, digamos, sería un gesto muy importante. Y yo creo que sí se puede y económicamente se puede. Esto como el caso cuando Belisario Betancur decía casa sin cuota inicial. No se puede, sí se puede. Yo creo que tenemos que hacerlo. Juan Camilo mencionaba hace un rato el tema regulatorio y particularmente el sector minero lo ha padecido, pero hay otro actor que lo padece mucho también, que es el sector eléctrico. Alejandro, ¿cómo estás viendo tú un poco
el tema de las iniciativas, de la creatividad regulatoria que tenemos en este país y cómo ha venido afectando eso al sector eléctrico y a la competitividad de los empresarios. Pues mira, volvemos a lo mismo y arrancando con el tema otra vez de confianza. Cuando uno deja de lado el rigor técnico, y eso es un sector que es muy técnico, muy especializado, con un nivel de detalle muy grande y como tú lo dices, con una especialización regulatoria muy fuerte, pues se pierde la confianza. Y les voy a poner un par de ejemplos, ahí como para responderte la pregunta. Yo tengo un temor y es que la CREC hoy en día y en este gobierno se ha politizado. Y me han mirado feo, me han dicho, ¿cómo así que se ha politizado? Sí, se ha politizado. Una entidad que debería ser totalmente técnica. No sé si ustedes lo recuerdan, en el mes de enero el presidente venía a una ¿cómo llamarlo? Una reunión, a un meeting político a finales de enero y anunció una resolución que sacó la CREC en diciembre a la carrera y a la carrera sacó una modificación para venir a esta convocatoria poniéndole unos techos a la bolsa. Y uno dice, bueno, la bolsa es un pedacito del problema, la bolsa pesa al final del día el 5% dentro de las facturas de los usuarios. Lo que no miden es el efecto. Entonces, ¿cuál es el efecto? Entonces, cuando uno dice, le voy a poner un techo a la bolsa a 3 tecnologías, y ahí vuelvo a la palabra que usó Juan Camilo, lo paradójico de este gobierno, le puso el techo a los hidráulicos, que son empresas que ya están establecidas, plantas que están establecidas en el país, a los renovables y al carbón. A los renovables, y lo primero que dijeron los renovables fue, pero espérese un momento, usted me está cambiando las reglas de juego. Usted me está invitando, me acaba de hacer una subasta el año pasado donde llegaron 4.000 megavatios solares y me está cambiando la regla de juego 8 meses después. Entonces, pues obviamente uno pone en riesgo toda la disponibilidad de inversión de los usuarios bajo ese tipo de medidas y mecanismos. Por eso digo yo, la CREC se politizó. Y hoy en día la misma CREC dice, oiga, sí, yo creo que me equivoqué, vamos a ver si echamos para atrás esa medida. ¿Por qué? Porque como volviendo a la pregunta inicial, porque necesitamos 20 billones de pesos, 12 billones de pesos en generación que se tienen que ejecutar en los próximos 4 o 5 años para no apagarnos. Entonces, ese tipo de medidas regulatorias pues le hacen mucho daño al sector. Comenzar a hablar de intervenciones en precio, ponerle techos, intervenciones en el mercado secundario de gas, ponerle techo al mercado secundario de gas, ese tipo de cosas como que le enrarecen el ambiente. Y este es un sector, y valga la pena decirlo, la gente invierte en este sector, en el sector eléctrico, no porque tenga un contrato, no porque tenga una concesión, no porque tenga una relación directa con el Estado. Lo que existe es una confianza en la regulación y una confianza que se ha construido a lo largo de 30 años. Entonces, es lamentable ese tipo de medidas y generan el efecto totalmente contrario. Entonces, uno habla de transición, este gobierno no ha hecho sin hablar de renovables, y lo primero que golpea es al renovable. Entonces, esa es una situación en la cual yo creo que pues, ojalá este ministro tome una decisión correcta y es reevaluemos estas resoluciones y miremos cómo ordenamos la casa otra vez. Tenemos una bipolaridad constante en el sector. Juan Camilo, y bueno, todos hemos visto lamentablemente cómo ha venido el deterioro de la seguridad en el país. En los últimos días ha sido pues ya bastante comentado el asunto. ¿Cómo ha venido el sector minero, Juan Camilo, lidiando un poco con esta conflictividad, particularmente porque las demandas que le hace la gente en el territorio al gobierno, terminan los empresarios mineros respondiendo, poniendo la cara y pagando los platos rotos? ¿Cómo ha sido eso? Pues hombre, Augusto, yo lo que con enorme reflexión y pesar cuando uno mira lo que pasó el sábado, candidato Miguel Uribe, lo que ha pasado en estos 2 últimos días en el Valle y en el Cauca, y tal vez lo que ha venido pasando en estos 2 últimos años. Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo, pero uno echa para atrás en esas épocas más álgidas y difíciles del país.
que todos pensábamos superadas en algún grado, que todos pensábamos que era una página negra que ya habíamos de alguna u otra manera avanzado, hemos superado. Y por supuesto, dentro de toda la tristeza por la familia, por los equipos de trabajo de Miguel, por las familias, las comunidades del Cauca y del Valle, me da una enorme tristeza por el país. Que eso esté pasando hoy o siga pasando entre nosotros y que creo que no lo podemos permitir. Y eso es un deterioro de la seguridad que tiene unos efectos profundos en la vida de las personas, de las comunidades, pero por supuesto en el aparato productivo. Déjenme yo paso esa conversación que es indignante al sector minero y al sector minero del Caribe colombiano. En el 2017, la línea férrea del Cerrejón tuvo 60 bloqueos, algo manejable. En el año 2023 ya no fueron 60, sino 333 bloqueos a la línea férrea. De comunidades demandando como pues, sus demandas normales, pero una fuerza pública que no está para atender el aparato productivo y la seguridad del entorno de todos. Esos 333 días lo que generaron o lo que produjeron silenciosamente, volviendo un poco al pasado, es que la mina tuviera que cerrar su operación 160 días del año. Y esa es la ausencia del Estado. Tal vez nosotros, si uno vuelve un poco a la conformación de un Estado, de una nación, uno se adhiere, se siente orgulloso de pertenecer a algo, le dan un pasaporte y demás, es por el principio rector de que adhiriéndose a eso uno tiene seguridad. Es la función básica, la función principal del Estado, de cualquier Estado. Aquí, pues, por supuesto, tenemos que entre todos hacer algo porque no podemos volver a lo de atrás. Pero concluyo, justo diciendo que esa es una de las mayores preocupaciones que yo tenía a principio del año, que sigo teniendo y que sigo teniendo para adelante. El deterioro de la seguridad y el impacto social y económico que eso tiene en todo el territorio colombiano. Definitivamente. Démosle una mirada ahorita al Caribe y algunas coyunturas sectoriales que son importantes para tratar. Y aquí vuelvo con Alejandro. ¿Cómo estás viendo tú, Alejandro, el abastecimiento de energía con todas las coyunturas que tenemos con las distribuidoras? Manuel hace un rato hablaba del problema de aire y de Afinia. ¿Cómo ve el sector generador que tú representas en ANDEC esta situación como un encadenamiento total del servicio para los colombianos? Pues mira, Augusto, y retomo lo que decía Manuel en su intervención en el panel inicial. Esto es un problema que ha venido madurando y madurando mal, lamentablemente. Y voy a arrancar con dos cifras que me permito traer, y es, al momento que el gobierno nacional toma la decisión de intervenir aire, en septiembre del año pasado, las deudas de esa empresa con el sector eléctrico eran 530.000 millones de pesos. Y dice uno, bueno, hay una cifra importante, el gobierno toma una decisión de intervención porque hay un problema financiero con la empresa, porque no está cumpliendo con las obligaciones que tiene esa empresa con el resto del mercado y ve un riesgo y interviene la empresa. Arranca la intervención, comienzan los pagos, paga en octubre, paga en noviembre y desde ahí dejan de pagar. Y hoy en día, esa deuda, sin contar los 500.000 millones iniciales que se llaman de la pretoma, ya va en 1.6 billones de pesos. 1.5, 1.6 billones de pesos son pesados. Y si a uno le suma que a las distribuidoras no les están dando o digamos reembolsando el subsidio, pues esto comienza a estresarse de una forma importante. Esa cifra también muestra algo, y es que hay un problema estructural.
Es decir, si el accionista tenía una deuda de 500.000 millones, el gobierno toma la empresa y entra sin un plan, porque ahorita me refiero a eso, y ya vamos en 1.5 es porque hay un problema que no estamos atacando donde es. Y este gobierno, o más bien este gobierno no, el superintendente de servicios públicos, que es el que tiene la responsabilidad de la intervención, mira para otro lado. Va a la Comisión Quinta hace un mes y medio y dice, no, es que eso al final del día, yo tengo tantas responsabilidades que esa creo que no es mi responsabilidad. Y cuando uno se para y mira lo que ha pasado antes, pues claro que la intervención es responsabilidad de él. La gestión de conseguir los recursos para que la empresa siga operando y siga funcionando son del superintendente. Él es el que tiene que ir a hablar con el ministro de Hacienda y decirle, necesitamos plata, necesitamos recursos, que no hay plata en el presupuesto, busquémosle otra forma. En 2017, cuando la empresa Electricaribe es intervenida, el gobierno tenía la misma situación. Tenía un problema de caja, tenía un problema presupuestal como todos los gobiernos han tenido, aunque este tiene un problema más grande y nos hemos metido en una sin salida mucho más compleja, pero no me voy a meter por ahí porque ya lo vimos en el panel anterior. Pero hay otras formas. En ese momento lo que se dio fueron garantías a la superintendencia, garantías de la nación por 2 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que me preocupa el problema, que le busco una solución y que miro de dónde saco. Llevamos 8 meses de intervención y el superintendente no aparece. Yo no sé si ha venido acá a hablar con los representantes de la región, pero con los generadores no habla. No habla con nadie, entonces uno no sabe en qué está parado. Y eso obviamente genera un problema más grande, no solamente para los 3 departamentos que atiende Aire, que son Atlántico, Magdalena y Guajira. Le pone un problema a todo el país. Porque ¿qué nos pasa a nosotros como generadores térmicos que nos están debiendo 900.000 millones? Que tenemos que comprar gas, que tenemos que comprar carbón para seguir generando y para prepararnos para el siguiente verano. El siguiente verano comienza noviembre, diciembre y nos vamos a ir a verano y prender las térmicas. Cuando tenemos un problema de caja de 1.5 billones, pues, ¿de dónde y con qué? Como dicen. Se busca al superintendente, el que lo encuentre nos avisa. Ramón, quiero picarte la lengua un ratico porque hay unas barreras que están afectando el tema del gas y por ahí anda un tema de una estampilla en el transporte regional de gas. ¿Cómo ves tú eso? O sea, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros, ellos los del interior del país. Sí, bueno, realmente el hub del gas natural en el país inicialmente ha estado en la costa atlántica. Gas del Caribe fue la primera empresa distribuidora, Promigas, la segunda empresa tal vez transportadora, la primera fue un gasoducto que hicieron los industriales atlanticenses, liderado por en ese momento por Juan Manuel Risenco, que traían el gas del difícil Magdalena, donde había un campo, una refinería pequeña, atravesaban el río Magdalena y llegaba aquí a la vía 40, todas las industrias que estaban aquí. Realmente eso era el tema de transporte. Posteriormente se hizo el gasoducto de Ballena a Barranquilla hasta Cartagena y se ha expandido por toda la costa hasta Montería y llega actualmente. O sea, el gasoducto de transporte cubre toda la región. Recientemente, bueno, posteriormente a eso, aquí a los más jóvenes tal vez no vivieron eso, pero hubo un gran debate en si se conectaba el gas de La Guajira, que era el gran depósito de gas natural del país, hacia el interior del país. Algunos dirigentes en su momento se oponían a esto porque se iban a agotar las reservas, etc. Otros opinaron que era la mejor manera porque con eso se incentivaba la exploración de gas natural. Y finalmente pues, se accedió y se aprobó el gasoducto central que es manejado hoy por TGI, transportadora de gas del interior del país, y conecta la misma Guajira, pues pasa por Valledupar, Aguachica, Bucaramanga y sube hasta el interior del país. Allá posteriormente se encontró un campo de gas importante que era el gas de Cusiana. Cusiana está relativamente cerca a Bogotá. En la medida en que el gas de Cusiana ha ido
declinando. El gas que compran las empresas del interior, Bogotá, el Valle del Cauca, el eje cafetero mismo, se les ha encarecido más el gas porque en el interior se ha agotado, lo tienen que traer de la costa atlántica y el transporte de la Guajira o de los campos que hay aquí en la costa y el importado ahora de Cartagena les cuesta muchísimo llevarlo hasta el interior del país. Eso, un costo de $5, etcétera, una cosa. Nosotros pagamos aproximadamente 1.50 en promedio por transportar el gas hasta nuestros puntos de consumo a la entrada de cada ciudad. Ellos en este momento le ha salido por $6. Pues realmente lo que se ha pretendido y digamos por los dirigentes de las diferentes compañías del interior del país es decirle, no es que la subida del precio aquí en Bogotá y en el interior se debe a que nosotros tenemos que transportar el gas de la costa atlántica y eso es muy costoso. Entonces propongo una estampilla nacional, o sea que promediemos el 1.50 más los 5.50 para que dé 7 y paguemos todo el mundo 3.50. Eso no lo vamos a aceptar ni lo debemos aceptar la gente de la costa atlántica. Lo único que tenemos es que se comporta bien el gas natural y ya pues quieren compensar. Si fuera al contrario, que el gas de la costa se agotaría y estuviera cerca el de Cusiana, seguro que esa propuesta no hubiera llegado ni a la puerta de la CRE. Pero en este momento lo están tramitando y están pendientes de eso. Nosotros estamos férreos opositores, pero lo que quieren es realmente establecer una estampilla nacional cuando el hub, digamos, la mayoría de los proyectos y la regasificadora de importación de gas está aquí en la costa. Esto nos golpea a todos, golpea al sector eléctrico también, porque realmente las térmicas están cerca aquí del consumo. Si le tocara pagar transporte promediado, sería terrible. Pero yo creo que es una batalla que estamos dando y creo que no nos vamos a dejar, el ministro lo sabe y se lo hemos dicho, pero obviamente en el interior tienen su lobby y su tema de que el gas subió es porque el transporte es muy caro ahora, pero si hubiera sido el caso de contrario, nosotros nos tocaría pagar los 5.50, $6 y ellos estarían con el 1.50 ya contentos. Así que realmente ese es el gran debate, pero no nos vamos a dejar. Sin duda, eso es una... El comité de aplauso funciona, Ramón. Y por este lado, exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo. No, aquí hacemos trinca definitivamente porque estas de las Por cosas este lado que uno... también, no nos vamos a dejar. Te tocó sumarte. Oiga, nos quedan ya pocos minutos y quiero que contestemos de la manera más resumida que puedan este tema. Alejandro, hoy tenemos casi que el 75% de los proyectos de generación del país tienen atraso, los proyectos que tienen que entrar. Y muchos de ellos están también en La Guajira, marco de toda esta ilusión de la transición energética que nos hemos embarcado como país. ¿Estamos viviendo algún tipo de maldición guajira? No, yo creo que tiene una explicación y es la misma que decía Juan Camilo en el caso de La Guajira. Es decir, cuando hay multiplicidad de problemas desde el punto de vista social, cuando hay problemas de educación, de salud, de saneamiento básico, de agua potable, pues obviamente las comunidades están saltando hacia donde saltan y es hacia el sector privado. Saltan obviamente en el sentido de bloqueos, de hacerse sentir de alguna forma. Fíjense que el proyecto de Enel, de Wimpechi, Enel lo cancela porque dice, mire, de la fase constructiva yo llevo parado casi el 50% del tiempo. Y lo mismo pasó con Colectora en el sentido de tengo que ir a hacer unas consultas con 130, 120 comunidades, pues eso obviamente genera un desgaste. Entonces yo creo que hay un problema de conflictividad social muy grande, pero también nos estamos volviendo permisivos con toda aquella manifestación que genera bloqueos y genera también, decirlo así,
restricciones también a las libertades y derechos de otras personas. El bloqueo en las vías, ese tipo de cosas, pues obviamente también genera afectación no solamente al sector empresarial, también genera afectación a las mismas comunidades que viven en el área de influencia donde se están haciendo estas manifestaciones y estos bloqueos. Entonces, yo creo que La Guajira tiene un potencial muy grande, la región Caribe tiene un potencial muy grande, y eso lo hemos venido hablando de los diferentes sectores, desde el sector minero, el sector de gas, el sector eléctrico, pero nos toca destrabarlo, toca soltar los nudos que tenemos desde el punto de vista de consulta previa, de seguridad, de manejo con comunidades. Y lo que todos creíamos que era que este gobierno iba a ser el puente social para destrabar las cosas, lamentablemente no lo materializó y se nos volvió al revés con todas las estadísticas crecientes que hemos tenido. Pues sí, Juan Camilo mencionaba hace un rato de los bloqueos de Cerrejón y de todo lo que le ha tocado a la compañía. Vuelvo contigo, Juan Camilo. Hoy estamos viendo el trilema energético. Tenemos que tener ahí un tema de suministro confiable, un tema de accesibilidad y el tema ambiental. Pero tenemos una matriz energética donde hay carbón, hay gas, hidros, etcétera. ¿Cómo balanceamos ese trilema, lo urgente versus lo importante? Voy a responder de la manera más práctica y cruda. Ese trilema solo se resuelve llevando energía y gas barato a los colombianos. Ese es el único camino responsable. En un país que tiene agua, tiene gas y tiene carbón. De aquí para arriba, donde uno abre una fábrica, una puerta de una casa, hay las tres cosas que se necesitan para producir energía barata. Y aquí pagamos la energía más cara de todas. Eso no puede seguir siendo, porque eso lo que condena es a un país cada vez con menos oportunidades y no a lo que tenemos que hacer, que es un país con más oportunidades, teniendo los recursos, teniendo cómo hacerlo. Entonces tal vez ese gran trilema que hemos pensado tanto tiempo se resuelve fácil. ¿Cómo es la manera más barata para producir energía y sacar de la pobreza energética a la mayor cantidad de colombianos en el menor tiempo posible? Y a veces las soluciones más efectivas pues son las más simples y aquí nos enredamos dando vueltas por todos lados. Ramón, ya que nos queda muy poquito tiempo, porque quiero cerrar ahora con una ronda final, pero una otra pregunta para ti. ¿Qué le decimos hoy a un empresario aquí en la ciudad o uno que quiera venir por Pro Barranquilla en su gestión de la situación del gas? ¿Cuál es el panorama de aquí a 3 años? Yo creo que el panorama, digamos, estamos en un periodo de estrechez en tema de gas, no solamente porque las reservas se han agotado un poco, sino porque circunstancialmente hay unos campos que están en dificultades técnicas. Aquí está el campo Bullerengue en Samalarga, que tiene unas dificultades económicas, dificultades técnicas. Ocol en La Guajira tiene otras restricciones. María Conchita en la misma Guajira tiene también restricciones. Entonces son gas que está contratado directamente, pero tiene estas dificultades económicas. Pero hay otros campos menores que han entrado sin un 9 y en el departamento de Córdoba que están aliviando un poco este tema. Sin embargo, hay estrechez, hay restricción. Afortunadamente está la planta regasificadora SPEC, que realmente tengo que agradecerle pues, a Alejandro, a las térmicas en general, que han jugado un papel trascendental en darle el fuelle, el soporte aquí. Cuando hay escasez de gas, ahí están. Va a ser un poco más costoso el gas, pero gas va a haber siempre. El gas aquí no va a faltar nunca el servicio de gas natural. Esto hasta el 2029-2030, cuando entra el campo Sirius, pues si las comunidades y las licencias ambientales y todas las comunidades que aparecen, que no, ojalá no, como dice Juan Camilo y Alejandro, paralicen esto. Pero si eso entra, que yo creo que debe ser una prioridad del gobierno, volverá el gas económico, pero gas nunca va a faltar.
Sin duda, y por ahí tiene que ser la cosa. Una última ronda de cierre y quiero que me contesten con una frase, ojalá con una sola palabra. Y para darle también un mensaje positivo a nuestros asistentes y al rol que tiene una entidad como ProBarranquilla, que lleva casi 40 años jalonando y trayendo oportunidades de desarrollo a esta ciudad y en estos 15 años de ProBarranquilla. Alejandro, si tuviéramos que priorizar una sola acción para que el Caribe colombiano sea un verdadero hub energético, ¿qué toca hacer? ¿Qué le decimos al próximo presidente? Hay que destrabar las cosas. Hay que trabajar para poder solucionar todos los cuellos de botella que tenemos. Menos carreta. Exactamente. Juan Camilo. Hombre, Augusto, yo diría que lo que hay que hacer es elegir bien en las próximas elecciones y hacer que los del entorno entiendan la dimensión de lo que nos estamos jugando. Aplauso. Ramón. Diría explorar, hay que explorar, seguir con el proceso que nos dio tantos éxitos en los años pasados, explorar gas y petróleo y que las minas de los diferentes minerales también los dejen trabajar. 3 verbos: destrabar, elegir, explorar y vámonos a almorzar. Gracias para todos.